Capítulo 6. Juanito representa un triste papel. Juanito estaba desesperado, porque había concluido por enamorarse ciegamente de Paquita. A todas horas se le veía triste y meditabundo, y en vano doña Robustiana intentó consolarlo, abriéndole camino para un nuevo amor. Pasaron los días y las semanas con una lentitud horrible para el joven. Hay un refrán que dice, bien vengas mal, si vienes solo. El refrán debía cumplirse, y una mañana, al presentarse en su oficina, supo Juanito que estaba cesante. El golpe no podía ser más terrible. Había perdido el objeto de su amor, y perdía también su empleo, que era lo mismo que perder la comida, puesto que no tenía otro recurso para vivir. El fingido calavera quedó anonadado. Le perseguía la más negra fatalidad, mientras que la fortuna sonreía a la mujer que lo miraba desdeñosamente y lo rechazaba con espantosa crueldad. ¿Qué le era posible hacer en tan triste situación? Nada tenía que hacer más que acudir a los que otras veces lo habían protegido, para que empleasen su influencia y lo repusiesen en su empleo. En hacerlo así se ocupó Juanito, y después de 2 semanas consiguió que le diesen una carta, recomendándolo al conde de Romeral, que necesitaba los servicios de un joven honrado, bien educado y de mediana inteligencia. No le ofrecían otra cosa a Juanito, y le fue preciso aceptar, pidiéndole a Dios que el conde lo encontrase de su agrado. Eran las 3 de la tarde cuando nuestro joven, después de ponerse su corbata más vistosa y sus guantes de color de perla, fue a la suntuosa morada del conde de Romeral. Tenía una hija joven y hermosa, y que debía heredar su título y sus riquezas, y Juanito, pensando como Paquita pensaba, soñando como había soñado siempre, supuso que era posible que su persona interesase a la hija del conde, en cuyo caso debía considerar hecha su fortuna. El mes de agosto corría, y debemos advertir que las señoras de Bonacha debían muy pronto regresar a su humilde vivienda de la calle de San Lorenzo. Lo que había sucedido en la deliciosa casa de recreo, lo sabremos después, pero ahora es preciso que fijemos toda nuestra atención en el desdichado pretendiente. ¿El señor conde?, preguntó. «Tiene visita», le respondieron. «No importa, esperaré, porque he de entregarle una carta a su amigo el señor don Pedro de Almendares». «¿El señor de Almendares?» «Eso es otra cosa. Se pasará recado a su excelencia, porque la visita que tiene es de mucha confianza, y tal vez no haya inconveniente para que sea usted recibido». El criado desapareció, volviendo un minuto después para decir: «Pase usted, caballero». Siguió Juanito al sirviente, y después de atravesar muchas habitaciones ricamente amuebladas, entró en una donde había 3 personas, el conde, su hija y el amigo de tanta confianza a quien había aludido el criado. El conde de Romeral tenía 65 años, era de escasa estatura, enjuto de carnes, de rostro aguileño, pálido y enfermizo, y ojos pequeños, redondos y hundidos. Recostado en un ancho sillón y envuelto en su bata, apenas podía distinguírsele, pues estaba colocado en el sitio más oscuro de la habitación. Indolente por carácter y por costumbre, era uno de esos hombres que hacen un gran sacrificio cuando tienen que ocuparse de algún negocio, y aunque para los suyos tenía más servidores de los que en realidad necesitaba, faltábale todavía uno que a todas horas se encontrase a su disposición y que se ocupase de ciertas pequeñeces en que no podían entender los demás. No tenía el conde más hijos ni parientes que la bellísima joven que a su lado se encontraba, y en ella había concentrado todo su cariño. El conde de Romeral era un hombre honrado en todos sentidos, y puede decirse que no tenía más defecto que su pereza. En cuanto a su carácter, presentaba contrastes dignos de mención, pues mientras unas veces se le veía caer en una melancolía profunda, otras veces hablaba, bromeaba y reía como un niño. Si se enfadaba, no duraba su arrebato más de medio minuto, y luego parecía muy pesaroso de haberse dejado llevar por la cólera. Con semejante padre, era la joven completamente feliz, y ella disponía a su antojo y como absoluta dueña, pues el anciano no quería tomarse la molestia de mandar. Además de estas cualidades, era el conde muy sencillo, lo mismo en su lenguaje que en sus costumbres, pues a lo único que le daba valor en el mundo era a la honra. Dotado de un gran fondo de benevolencia, juzgaba favorablemente a todo el mundo, y por consiguiente no había nada más fácil que engañarlo. Su hija, que tenía 22 años, era un verdadero prodigio de belleza, y aunque había heredado muchos de los nobles sentimientos de su padre, estaba muy lejos de ser tan benévola y tan sencilla como éste.
Juanito la contempló admirado mientras saludaba, y al fijar la atención en la otra persona que se encontraba allí, no pudo el joven pretendiente contener una exclamación de sorpresa y de disgusto. Había reconocido al dichoso Alfredo, a su odiado rival. Alfredo saludó ceremoniosamente a Juanito, pero como se saluda a la persona a quien ya se conoce. Vióse Juanito obligado a corresponder cortésmente al saludo, y el conde, con su llaneza característica, dijo: «Según veo, ¿se conocen ustedes?». «Sí», respondió el pretendiente. Y para que no se le acusase de grosero o mal educado, añadió: «Tengo ese honor». Contentóse Alfredo con hacer un movimiento de cabeza. El anciano tomó la carta que le presentó Juanito, y con mucha dulzura le dijo que se sentase. Luego entregó a su hija el papel, mandándole que leyese, so pretexto de que la debilidad de sus ojos no se lo permitía a él. En aquellos momentos la situación de Juanito era un tanto peligrosa, y sobre todo muy penosa. Las veces que por casualidad se había encontrado con Alfredo en la vivienda de la familia Bonacha, el joven empleado, siguiendo su costumbre de aparecer el hombre rico y calavera, habló de los muchos recursos con que contaba para vivir desahogadamente, para satisfacer todos sus caprichos y para pagar todas sus locuras. Y después de haberse dado tan impremeditadamente los aires de gran señor, solicitaba una ocupación muy subalterna y mezquinamente retribuida, alegando como título principal la circunstancia de no contar con recursos para atender ni aun a sus más urgentes necesidades. Todo esto tenía que hacerlo en presencia de Alfredo, que por añadidura era su afortunado rival. Pensó también el infeliz joven que tal vez valía más que la que llevaba, la recomendación del aristocrático Calavera, y que quizás de éste dependía el resultado de la pretensión, pues era amigo íntimo del conde y de su hija, y debía ejercer en aquella casa grandísima influencia. ¿Se concibe humillación igual? Y Juanito no podía quejarse de la fortuna, puesto que lo que entonces le sucedía era obra suya exclusivamente, eran consecuencias inevitables de la serie de necedades y tonterías que había cometido. ¿No comprenden esto los desdichados que se dejan extraviar? Alfredo se recostó indolentemente en el sillón que ocupaba, y miró al desdichado Juanito con un sí es no es de irónica burla, capaz de hacer perder la paciencia aun al hombre que tuviese tanta calma como don Pascual. Juanito experimentaba un malestar inexplicable, y era posible que cometiese muchas torpezas. Alternativamente se ponía su rostro pálido como el de un cadáver, o colorado como una cereza. Para colmo de desdichas, la hija del conde tenía que leer en voz alta, y por consiguiente Alfredo se enteraría del contenido de aquella carta, en que se presentaba al pretendiente como a un pobre infeliz en todos sentidos. Hubiera querido Juanito que en aquellos momentos se lo tragase la tierra, y a serle posible habría recogido aquella carta y renunciado a la colocación que debía darle de comer. Nada de esto le hubiera sucedido a presentarse toda su vida modesto, aunque con dignidad y enorgulleciéndose, no con las corbatas de vivos colores y el dinero que no tenía, sino con su honradez y su pobreza. Clotilde, que así se llamaba la hija del conde, leyó lo siguiente: Señor conde de Romeral. Mi estimado amigo, el dador, don Juan González, es un joven muy desgraciado, pues acaba de quedar cesante, perdiendo así el único recurso con que contaba para comer. Lo conozco hace algunos años, y de muy buena voluntad lo he protegido en cuanto me ha sido posible, pues así lo merece por sus buenas costumbres y su triste situación. Si usted acepta sus servicios, no creo que se arrepentirá, porque me parece que tiene bastante inteligencia para los asuntos en que usted ha de emplearlo, y con todos sus jefes ha probado ser obediente y discreto. Tiene muy buena letra, y conoce bastante bien la ortografía. Me intereso mucho por su suerte, y le agradeceré que le dispense su protección. Ruego a usted haga presente mis cariñosos recuerdos a Clotilde, y usted disponga de su mejor amigo, Q.B.S.M., Pedro de Almendares. P.S. No he visto estos días a nuestro amigo Alfredo, y por esta razón no he podido rogarle que una su recomendación a la mía, para que el joven González quede al servicio de usted. Este último detalle era un golpe más terrible que ninguno. Cuando el señor de Almendares hacía mención de Alfredo, era porque la recomendación de éste tenía muchísima importancia, y ya no podía dudarse de que, si Juanito obtenía el empleo de que tanto necesitaba, lo debería en gran parte al rival a quien tanto odiaba, al hombre a quien había querido tratar de potencia a potencia. El pretendiente no conocía el contenido de la carta, porque ésta la había recibido cerrada,
si la hubiese leído, tal vez no la habría entregado. La sorpresa le aturdió. Apenas acertaba a darse cuenta de lo que le sucedía, y hubo momentos en que creyó que estaba soñando. Vean ustedes una coincidencia bien rara, dijo el conde. Ciertamente, añadió su hija. Y dirigió a Saavedra una mirada, ¿qué quería decir? Decide sobre la suerte de este desgraciado. Alfredo volvió a cambiar de postura. Desplegó una dulce sonrisa, y le dijo al conde. Ya ha visto usted que este caballero no me es desconocido, y por consiguiente no necesito que me lo recomiende el señor de Almendares. Le agradeceré a usted mucho que lo tome a su servicio, y si por cualquiera razón no le conviene hacerlo así, le hablaré al ministro para que sea nuevamente colocado con un ascenso. Juanito, para cumplir los deberes que impone la buena educación, debió dar las gracias a su rival, pero tal era su turbación, que no pudo articular una sílaba. Señor González, dijo el conde, bien puede usted asegurar que es el hombre más afortunado del mundo. Se quedará usted a mi servicio, si es que le conviene, y yo haré por usted cuanto me sea posible. Si prefiere usted una posición oficial, nuestro amigo Saavedra se la ofrece, pero en esta época de agitación y revueltas políticas, ningún empleado puede considerarse seguro, aunque cumpla su deber, mientras que en mi casa tendrá usted asegurado su porvenir. Gracias, señor conde, dijo por fin Juanito. ¿Cuánto sueldo tenía usted? 4.000 reales. Es una miseria, y no comprendo cómo podía usted atender a todas sus necesidades. Bien es verdad, que con su buena conducta ha podido hacer milagros. Yo le hubiera ofrecido a usted doble de lo que tenía, pero ahora le ofrezco triple, es decir, 50 duros cada mes, porque tengo la obligación de complacer al mismo tiempo a dos de mis mejores amigos, al señor de Almendares y al señor de Saavedra. Soy muy caprichoso, como todos los viejos, y a mi hija la sucede casi lo mismo, y para ciertos asuntos, que no tienen más importancia que la que nosotros les damos, es para lo que tenemos necesidad de los servicios de usted. Será usted, como si dijésemos, nuestro secretario íntimo, y si se pasa un mes sin que tenga usted que hacer nada, en cambio llegará un día que trabaje usted con exceso. ¿Le parece a usted bien? Creo que sí, y por consiguiente nada tenemos que hablar. Mañana vendrá usted a las 10, se instalará en mi despacho, y luego veremos si hay algo que hacer. Lo que mi hija disponga, aunque sea un desatino, está bien dispuesta, y si yo doy una orden y ella otra contraria, hay que obedecer ante todo lo que ella mande, porque si no se enfadaría, y yo no quiero que a mi lado nadie se disguste. Ya irá usted conociendo las interioridades de la casa, y en cuanto a nuestros amigos, le advierto que el señor de Saavedra es el único verdaderamente íntimo, porque sus relaciones con nosotros tienen un carácter y un fin distinto de las relaciones con los demás. No necesitaba Juanito más explicaciones para comprender que Alfredo amaba a Clotilde y era correspondido con conocimiento y aprobación del conde. Hasta cierto punto, era esto muy agradable para el infeliz pretendiente, pues le daba la seguridad de que, más o menos tarde, Paquita recibiría un desengaño. Además, se le presentaba la ocasión de vengarse terriblemente, sin provocar un lance con su rival. Las heridas abiertas en el amor propio producen vértigos. Mucho odiaba Juanito a Saavedra, pero su odio se encendió más y más desde que se vio humillado y representó el más triste de los papeles. Le atormentaba horriblemente la sola idea de que el pan que había de comer, se lo debía precisamente a su afortunado rival. Mal que le pesase, tenía que reconocer su pequeñez en comparación de Alfredo, y como no tenía valor para rechazar abiertamente lo que se le ofrecía, era forzoso que pensara en vengarse. Maquinalmente pronunció Juanito algunas frases de gratitud, y prometiendo cumplir su deber como mejor pudiera, despidióse y salió. Cuando se encontró en la calle, miró a todos lados como si no reconociese el sitio. Su cabeza se abrasaba, y apenas podía respirar. El infeliz tuvo que volverse a su casa para entregarse allí con libertad completa a sus amargas reflexiones. Una y otra vez acusó a Paquita, que lo despreciaba, que no hacía justicia a sus nobles sentimientos y sanas intenciones. Se veía despreciado por un hombre que amaba a otra. ¿No reconocería Paquita su error cuando recibiese el terrible desengaño? ¿No amaría entonces al que con la mejor buena fe le ofrecía su ternura? Así creyó Juanito que debía suceder, pero con esto no quedaba satisfecha, pues necesitaba que sufriese mucho su odioso rival.
No hay enemigo pequeño, dice el adagio, y el más pequeño es a veces el más temible. Acordóse Juanito de la fábula del águila y el escarabajo. Si Alfredo era el águila, Juanito podía muy bien hacer lo que el escarabajo había hecho. Sobre ser escasa la inteligencia de Juanito, hay que tener en cuenta que estaba profundamente trastornado. Lo que acababa de suceder había sido muy desagradable también para Alfredo. No estaba tranquilo, y con ansiedad aguardaba una ocasión en que poder advertirle a Juanito, que ni una palabra dijese sobre sus relaciones con la familia Bonacha. Si el aristocrático Calavera hubiese comprendido que una tempestad horrorosa agitaba el alma del joven Cursi, no habría perdido un instante para ir a buscarlo y exigirle que guardase silencio. Empero no dio Saavedra tanta importancia al asunto, y en esto consistió su torpeza. Llegó el día siguiente. A las 10 en punto de la mañana entraba Juanito en la suntuosa morada del conde. Estaba el joven pálido y ojeroso, porque la noche anterior apenas había dormido. Los criados lo recibieron muy bien y se instaló en el despacho, según las órdenes que tenía.